paz y bendición sea con todos ustedes, seres maravillosos. Vamos a dar inicio a la enseñanza que había quedado pautada la vez anterior. Voy a dar una repaso, como suelen decir ustedes, de lo que vimos la vez anterior para hilarles a lo que hoy quiero entregarles a todos ustedes. Hablamos de duelo. Es importante tener un concepto claro acerca de lo que es el duelo y fue lo que tocamos la vez anterior, y recuerden que el duelo es una respuesta emocional al dolor que se experimenta a través de ciertas experiencias que no solamente es la muerte. También hablamos de lo que enmarca el duelo, y es interesante saber que esto enmarca pensamientos, enmarca sentimientos y aspectos físicos que determinan o influyen en ciertos comportamientos. También hablamos acerca de lo que es el luto, que no es lo mismo que el duelo. Por eso aclaré en esa enseñanza anterior. Y el luto es un proceso de adaptación hacia un nuevo comienzo después de esas experiencias vividas. Y estaba como último de lo que vimos en la vez anterior, que es lo que hablamos en relación al pesar, que es esa sensación que se siente en función a ese duelo, que es un estado anímico que se crea por causas del duelo. En sentido general y en resumen, eso fue lo que hablamos, pero por supuesto más profundamente en la enseñanza anterior. Hoy quiero hablarles de algo importante, 2 puntos que vamos a tocar hoy. Cuando hablamos de duelo, por supuesto, estamos hablando de dolor. El dolor va acompañado de algo que muchos no le dan la importancia, y por eso hoy se los nombro y considero que es importante. El dolor va impregnado de miedo. El miedo, cuando se sufre o se experimenta la pérdida, se crea un miedo oculto. Bien sea el miedo a estar solos, el miedo a que se repita dichas experiencias y el miedo a no poder sobreponerse también de dichas experiencias. Ese miedo infunde muy internamente el no sentirnos capaces de soportar esas experiencias, porque nos embarga el miedo a quedarnos solos, sentirnos abandonados o entrar en un estado de soledad que no nos permite ser felices por la pérdida a esas personas o la pérdida a determinadas situaciones que, como he dicho, no necesariamente tiene que ser la muerte. Entonces es importante tomar en cuenta que esta experiencia de dolor se impregna de un sentimiento de miedo. Teniendo en cuenta esto, voy a aclararles esto también. Es normal en esta experiencia de dolor sentir miedo, porque nadie le gusta perder lo que ama.
porque a nadie le gusta quedarse solo, porque a nadie le gusta experimentar el sufrimiento. Pero una vez que se reconoce el miedo, es entender por qué el miedo envuelve esta experiencia. Es lo que te acabo de decir, el miedo a seguir solos, a quedarnos solos, a sentirnos abandonados. Pero es normal sentir esta emoción en esta experiencia. Era algo que quería aclararlo. Ahora voy a hablarles del dolor. A ningún ser le gusta sufrir, porque muy internamente todos desean ser felices. Y si todos desean ser felices, pues nadie quiere experimentar el dolor. Pero mi amado, lamentablemente el dolor forma parte de esta experiencia de vida o de este viaje. En muchas tendencias espirituales sujetan la creencia que a más dolor y más sufrimiento hay más elevación. Es un concepto o una creencia la cual yo respeto. Porque si todos despertaran a una conciencia que a este viaje se vino a experimentarlo todo, no significa que ustedes tengan que quedarse en el dolor y en el sufrimiento. Pero también hay que estar consciente que el dolor forma parte de las muchas experiencias de la vida. Lo mal interpretado es que a través del dolor se puede abrir a una mayor conciencia, puesto que el dolor es una experiencia de mucho reto en cada uno de ustedes, porque es la manera en cómo enfrentan cada situación. Si niegas el dolor, te atrapas más en la experiencia. Por eso siempre digo, como lo expliqué en la clase anterior, no hay que negar las emociones y todos estos sentimientos, por muy difíciles que resulten, como lo es el dolor, no hay que negarlos. Pero existen dos maneras, como se los dije, de llevar el dolor a través del sufrimiento, es alargar la experiencia. Cuando sufrimos es porque no aceptamos. Y cuando llevamos el dolor en paz, esto no significa que no estamos sintiendo el dolor, porque el dolor va a estar ahí, solo que lo manejas y se hace más llevadero. Esa es una manera importante de que tomes la conciencia ante el duelo. El dolor va a estar. Y no caer en esas tendencias que hoy manejan muchos espirituales, en que, como yo entendí que la muerte no es algo trágico, que la muerte es lo que todos van a vivir, entonces se desconectan de la realidad del duelo, porque no, yo entiendo la muerte y como yo entiendo la muerte, yo no tengo dolor. Oye, qué mal, porque toda separación, sea por muerte, sea por rompimiento o por cualquier otra manera que se genere este sentimiento de dolor, se crea un duelo. Entonces no niegues lo que vives, porque todo lo que niegas, tarde o temprano, la vida va a poner a que lo vivas, lo experimentes y lo trasciendas, porque para eso estás aquí. Entonces deja de entrar a esas maneras que ahorita las vamos a estudiar, que fue lo que quedó pendiente en la enseñanza anterior. Maneras de duelo. Comienzo con una manera de duelo.
duelo anticipado. Bien sea por muerte o bien sea por relaciones u otras maneras, voy a poner los ejemplos. Cuando alguien está enfermo gravemente y que todos están conscientes que la persona va a trascender a lo que ustedes llaman morir, entonces hay personas que sin que se muera el ser, ya están viviendo el duelo. Entonces esos son los duelos anticipados. En una relación, cuando cualquiera de las dos personas en dicha relación está consciente que eso está demasiado mal y que en cualquier momento eso va a acabar, entonces comienzan a vivir un duelo anticipado. Es como la tragedia de lo que va a venir, pero lo empiezan a vivir antes sin que llegue la experiencia. Entonces, eso es lo que llamamos una manera de duelo anticipado. Cuando también a nivel material se crean ciertas pérdidas que ya se visualizan, que vienen unas pérdidas muy fuertes, también se crea como esta forma de duelo anticipado. Entonces el duelo, recuerden que se proyecta hacia muchas experiencias de la vida. Se va un hijo, decidió irse de casa, de país, entonces ya los padres empiezan a vivir un dolor profundo, una tristeza o cualquier miembro de la familia. Entonces, sin que el hijo se haya ido o la persona se haya ido, este es una forma de duelo anticipado. Sin que ocurra la experiencia, ya están viviendo el duelo. Entonces tienen la tristeza, tienen el dolor, lloran, se levantan donde la vida ya es bastante difícil porque no saben cómo van a afrontar dicha experiencia que ya se está vislumbrando o asomando en la vida de esas personas. Entonces, existe una forma de duelo anticipado. Por eso busco darles ejemplos para que cada uno de ustedes se ubiquen, y más de uno de ustedes han vivido estos duelos anticipados, sobre todo cuando se va el hijo, que sin irse, pero como ya saben que el hijo se va, comienzan a llorar, a sufrir. Cada vez que ven al hijo lloran, sufren. Esos son una forma de duelo anticipado. Ahora vamos a tocar los duelos sin resolver. Entonces, ¿cuáles son los duelos sin resolver? En cualquiera de las experiencias y ejemplos que les di, es cuando se atrapan en dichas experiencias y no resuelven. Se quedan en el dolor, en el sufrimiento, en el lamento, en la queja. Entonces todo esto se convierte en algo invivible. Por eso son los duelos sin resolver. Van pasando los días, los meses, inclusive los años, y las personas todavía se encuentran atrapadas en esas experiencias de dolor. ¿Por qué? Recuerden que cuando no se trasciende ninguna experiencia es porque no hay aceptación. Y recuerden que cuando en la enseñanza anterior vimos cómo son los pasos del duelo, uno de los pasos del duelo es la aceptación. Entonces, una forma de duelo no resuelto es porque no hay aceptación de la experiencia, sea por pérdida, sea por abandono o sea por cualquier circunstancia. Entonces se atraparon en el dolor o en la experiencia y quedan marcada como una cicatriz.
Pero ojalá y fuese una cicatriz. Es una cicatriz que está abierta o suele abrirse en cualquier momento cada vez que la persona entra en conexión con el recuerdo o la vivencia, entonces cae en ese drama, en ese sufrimiento, porque no se ha aceptado ni se ha trascendido la experiencia y es la manera de duelo no resuelta. También está el duelo ausente. Vamos ahora a tocar eso. ¿Cuál es el duelo ausente? Entonces, son aquellas personas que buscan enmascarar el duelo y se hacen, entre comillas, ausentes al dolor, ausentes al sufrimiento. Y por eso puse ejemplo de muchos espirituales que dicen entender la experiencia, sobre todo de la muerte, y como yo entiendo la muerte, yo no sufro. Una cosa, escucha y aclaro, una cosa es sufrir y otra cosa es el dolor, porque usted puede tener dolor y no crear un escenario de drama y sufrimiento, porque al hacerse consciente del dolor, este se maneja y usted lo acepta. Pero toda respuesta de duelo, como les he hablado de los que le he nombrado, el duelo anticipado, el duelo sin resolver y ahora el duelo ausente, es porque no hay una aceptación de la experiencia. Y si no hay una aceptación de la experiencia, entonces comprimimos los sentimientos, llevándonos a crear maneras o conductas que resultan poco sanas para lo que se está viviendo. Y lo más terrible es que esto va a traer en ustedes consecuencias, porque recuerda que el duelo enmarca pensamientos, sentimientos y respuestas físicas. Y cuando no hay una conciencia ante una experiencia de dolor, se crea a futuro efectos que donde su cuerpo, recuerde que usted no es un ser aislado, usted es un ser que está enlazado a todas las partes de su ser, mente, sentimientos, pensamientos, todo está entramado, unificado, y cuando hay un desajuste en cualquiera de las partes, a futuro el cuerpo va a dar una respuesta. Y es algo que tienen que tener todos muy en conciencia. Por eso no vivas las experiencias en ausencia. Hazte consciente, hazte presente a lo que vives. Ustedes tienen un dicho en su mundo que lo voy a traer en este momento a colación porque va con esto, que es cuando dicen: no hay mal que dure más de 100 años. ¿Qué significa esto en traducción? Que usted puede experimentar situaciones de dolor, situaciones fuertes, difíciles, y si usted las toma en conciencia, estas salen. Por más difícil que sea, eso no va a durar toda su vida. Son ustedes los que eligen alargar todo proceso de dolor y sostenerlos en el tiempo. Por eso cuando ustedes se enmarcan en esas situaciones de pasado y las traen, yo les digo a los seres, ya eso dejó de ser pasado y las convierten en un constante presente. Entonces es importante ir entendiendo. Entonces,
no te hagas ausente a lo que vives. Tienes que estar presente, consciente, para que sanes, para que liberes todas esas cargas emocionales y el duelo se viva a plenitud. Porque el duelo hay que vivirlo. No enmascaren los sentimientos, no se hagan fuertes al mundo para que el mundo vea que usted está bien cuando internamente su cuerpo, así usted demuestre lo contrario, su cuerpo muy profundamente está consciente de cada emoción y sentimiento que vibra dentro de su ser. Ahora está una forma de duelo que es el crónico. Así como está el ausente que dice que no tiene nada, entonces está el crónico que hace del duelo algo largo a través de los días y del tiempo. Usted podría hacer una pregunta bien interesante acerca del duelo, ¿verdad? Y esta pregunta interesante es, o sabia, podría ser, ¿cuánto tiempo debe durar un duelo? Es una gran pregunta. Aquí te respondo, yo no voy a poner un límite a la manera de vivir cada duelo porque eso es algo muy personal, eso es algo que se vive acorde al sentimiento o acorde a lo que se está unido a la persona que trasciende o muere o a la persona que se va. Pero en estudios o maneras en el mundo se ha comprobado que un duelo puede tener un espacio de tiempo que va de 6 meses a 1 año como el tiempo más crítico del duelo. ¿Qué significa esto? Vuelvo a lo que hemos hablado anteriormente y es esto. Si no aceptamos, pues alargamos el proceso de duelo y podemos arriesgar convertir el duelo en un proceso crónico que se alarga en el tiempo. Son duelos no superados. Se quedan en el dolor, se quedan en el sufrimiento, pero ¿por qué se atrapan? ¿Por qué se convierten en estos duelos crónicos? Porque no hay aceptación. No hay aceptación a las experiencias de dolor. Por eso es importante entender lo que es el duelo. Por eso es importante no negar el duelo. El duelo hay que vivirlo. Cada una de las etapas del duelo es importante vivirla porque es la manera que los va a llevar a ustedes ir trascendiendo dicha experiencia de dolor. Cuando adoptamos ciertas maneras de duelo grave es porque no hay aceptación de dichas experiencias. Por eso es importante tener una conciencia de duelo y por eso consideré de mucha importancia entregarles a ustedes esta enseñanza. ¿Por qué? Porque tienes que estar claro que estás en un viaje o en una vida en donde vas a vivir todo y la experiencia de duelo forma parte de este viaje. Porque este viaje, si ustedes lo analizan, es un viaje de despedidas. No podemos quedarnos con las personas toda la vida. No podemos quedarnos con las experiencias que nos agradan toda la vida. Y por eso uno de los grandes retos de la vida es el desapego. Porque el desapego crea dolor. El desapego crea un duelo. Pero si no entiendes el duelo, si no entiendes la experiencia,
pues vas a hacer de estos procesos un escenario de drama y sufrimiento, profundizando esta emoción de dolor. El problema no es profundizar el dolor, el problema es las consecuencias que esto traerán a tu vida en un futuro corto, en respuesta física, trayendo enfermedades o desajustes mentales por sostener internamente formas de dolor mal llevadas. Por eso estamos hablando de duelo. Otra forma de duelo entonces es el duelo retardado. Se vive la experiencia, ¿verdad? Y como hablamos en la enseñanza anterior, el primer paso del duelo, o lo primero que hay ante la pérdida, es el estado de shock. El estado de shock no es más ese estado en el que estamos impresionados y no aceptamos que la persona se va. No aceptamos que la persona se fue. Entonces esto lleva a crear como un retardo en el duelo, porque entonces nos quedamos en ese estado de no aceptación y shock. Esto es mentira, esto es imposible, esto no me puede estar pasando a mí, esto no lo entiendo, o muchos usan esta expresión que quiero que la borren de sus mentes, de sus conciencias. Esto es un castigo. Oye, mis amados, no hay castigos. No, porque usted vino a un mundo a experimentarlo, a sentir lo bonito, lo bueno, lo malo, lo triste, lo doloroso, lo sufrido, todo. Aquí se vive. Y vuelvo a recordártelo como te lo he dicho en otras oportunidades. El problema no es la experiencia. El problema es dónde estás en cada cosa que vives y dónde te quedas. Ahí es donde se desordena la vida por no saber manejar las situaciones ni saber dónde están o dónde se quedaron. Por eso es importante entender cada cosa. Yo siempre he dicho, basta que entiendas y comprendas y cambia la realidad. Y ese es parte del trabajo, cambiar esas realidades, asumir lo que se vive. Porque si hoy vives una experiencia de pérdida, ¿qué vas a hacer? Vas a llorar, vas a gritar, vas a desesperarte. Vendría una gran pregunta sabia. ¿Vas a cambiar la realidad a eso que vives? No. Pero sí puedes cambiar la realidad de lo que sientes. ¿Estás entendiendo? No vas a cambiar la realidad del acontecimiento, pero sí puedes cambiar la realidad de lo que sientes. Y de eso se trata el duelo. Entrar en un proceso de aceptación a todo lo que se vive sin negarlo, porque basta que niegues cualquiera de los pasos que ya hablamos del duelo, entonces no vives el duelo como tienes que vivirlo. Y por eso todo proceso en la vida hay que aceptarlo. La aceptación es lo único que te va a llevar a la verdadera transformación. Y ahí es donde todos tienen que llegar, transformar la experiencia. Yo he tenido, y hago referencia, personas que han vivido duelos muy fuertes por pérdidas de hijos. Esa es una experiencia bastante dolorosa. Y todas estas personas, cuando han entendido esa experiencia y han vivido su duelo, porque yo les digo, vive el dolor porque estás
sacando de tu vida a alguien que formó parte de ti. Y un hijo forma parte de cada uno de los padres. Por eso es una experiencia tan dolorosa. Entonces, ahí es cuando es importante entender la experiencia, vivir el duelo para poder transformarla, trascenderla. Y más de una de estas personas maravillosas se han convertido hoy en día en guías a otros padres que están viviendo esa experiencia tan dolorosa. Recuerden que nada viene en la vida por venir. Todo viene por una razón muy perfecta, y recuerden que el alma de cada uno de ustedes pues estableció ciertas vivencias en las cuales el alma simplemente las asumió como retos importantes en la vida que los lleva a cada uno de ustedes a evolucionar y trascender los estados de conciencia. Por eso, las experiencias de dolor ayudan al ser a despertarlo fuertemente internamente, a conocerse más, a trascender y evolucionar. Por eso es que dicen que el dolor es una de las experiencias que ayuda a la evolución. Pero esto no significa que para evolucionar tengo que estar metido siempre en una experiencia de dolor, porque no es así. Por eso aclaro. También existe una forma de duelo distorsionado, porque acorde a todas las creencias e ideas que vive cada ser, pues hacen del duelo algo que no es. Y hacer del duelo algo que no es crear una distorsión ante el duelo. ¿Qué ejemplos puedo darte? Sería un poco difícil, puesto que eso va arraigado a las creencias que tiene cada uno. Pongo como ejemplo, si llevan por creencia que la muerte es algo terrible, es malo y es un castigo, pues ahí ya es una manera distorsionada de duelo, porque no lo van a aceptar nunca, puesto que siempre van a estar diciendo esto es un castigo, esto es mi mala suerte, por eso vivo y experimento esto, y no es así. Entonces es esa una forma de duelo distorsionado que los aleja a ustedes de la realidad, los aleja de la experiencia. Y recuerde que toda experiencia lleva como fin despertarlos y acercarlos cada vez más a ustedes mismos. Por eso es que ustedes experimentan. No hay castigos. Sáquense esa idea. Rompan todas esas creencias del Dios castigador, porque si alguien se muere cercano es porque Dios me está castigando por algo. No hay castigo. Y recuerden que la muerte es la experiencia más segura que todos ustedes van a vivir. ¿Por qué? Porque todos vinieron a un viaje que tiene día de nacimiento y día de partida. Unos se adelantarán, otros tardarán, pero esto no significa que el que tarde no va a llegar a la experiencia. Y una de las cosas más difíciles de entender en la muerte es por qué la gente muere. Pues algo tan sencillo. Las personas mueren porque vienen aquí hacer un viaje y no hay tiempo, porque entonces se sujetan a la creencia que muere es el que está ya muy mayor y los demás no. Aquí muere el bebé, el niño, el adolescente, el adulto, el más adulto y el más mayor. Todo va acorde a ese plan de vida que fijó cada alma de ustedes. Y sin embargo, en una oportunidad que hablamos de muerte, yo les dije a ustedes que despertar en conciencia es tan maravilloso,
porque usted puede generar acuerdos con su alma y su alma está consciente de lo que usted está generando para ella y usted puede hacer esos acuerdos con el alma. Entonces, hoy, en este día, todos los que están aquí conmigo, el alma está consciente del día y la hora de esa partida. Pero ninguno está consciente ni cuándo ni cómo. Como no estamos conscientes de cuándo ni cómo, usted puede hablar con su alma y decirle: oye alma, no sé qué acuerdo fijé ni cómo lo hice, ni bajo qué manera. Yo solo quiero acordar contigo ahora hacerlo de una manera que sea bonita, porque existen maneras de trascender bonitas, conscientes, que no generan ningún drama, puesto que recuerda que eso es lo único más seguro que cada uno de ustedes tiene. Pero no vamos a hablar de muerte porque estamos hablando de duelo, pero quería darles ciertas pautas para que vayas expandiendo esa conciencia. Otra manera es una forma de duelo desautorizado. ¿Qué significa esto? Es ese duelo, ¿verdad? Mira esto interesante. Vamos a suponer que alguien murió, un familiar, y estamos en ese núcleo familiar. Y en ese núcleo familiar, pues para unos se hizo más fácil como ir superando ese dolor. Pero resulta que para otro no ha sido tan fácil. Entonces viene el familiar. No llores, ya ha pasado tiempo, ya está bueno, deja de sufrir, deja de llorar. Y qué sé yo, todo un mundo de cosas que van señalando al ser. Entonces el ser se inhibe de vivir su experiencia para no ser señalado por su entorno o por su núcleo familiar. Entonces esa es una forma de duelo desautorizado, porque es no tener como el permiso, y ahí yo digo más que el permiso, es la libertad de vivir ese dolor como se quiere. Por eso les aclaré hace un momento que cada duelo se vive a una manera muy, pero muy propia. Por eso no puedes decirle a la gente cómo tiene que vivir el duelo. Ustedes pueden, ya que tienen esta enseñanza, guiar a la persona para que no se sienta mal en el duelo, guiándolo en que sepan cuáles son las etapas del duelo y puedan ubicarse en dónde me encuentro ahora en este momento. Pero no señalar a la persona ni decirle cómo debe vivir el duelo. ¿Por qué? Porque eso es algo muy personal. Y los sentimientos y las emociones se viven a una propia manera y no todos llevan el sentir de la misma manera y no todos le dan a las emociones, escuchen esto, la misma carga emocional. Entonces, como no todos dan la misma carga emocional, como no todos llevan los sentimientos y las emociones de la misma manera, no podemos decirle a nadie cómo tiene que vivir cada experiencia. Por eso ya salte de esos papeles de querer decirle a las personas cómo tienen que vivir. Recuerde que la vida es una experiencia muy propia, muy personal, en la cual céntrense en ustedes, en cómo hacerlo, cómo experimentarlo, cómo vivirlo. Recordando que aquí vinieron a vivirlo todo, mas no a quedarse en nada. Por eso es muy importante que despierten en una conciencia
propia y salgan ya de esos patrones de ver cómo está todos los demás afuera viviendo sus propias experiencias. Recuerden que cada uno de ustedes son seres únicos y como son seres únicos e irrepetibles, sus experiencias y sus maneras son únicas e irrepetibles. ¿Que pueden parecerse a otros? Sí, mas no son iguales. Lo mismo ocurre con el duelo. El duelo se vive a una manera única. Lo que tienen que entender es las maneras, que es la que les acabo de explicar, de duelo. Tienen que entender los pasos que se vive el duelo como guía para saber dónde me encuentro. El tiempo del duelo, como se los acabo de decir, no hay un tiempo preciso porque todo va acorde a esos sentimientos que unen ante las personas que se van o ante las experiencias que se viven. Entonces, lo que para uno el duelo representó 6 meses, 1 año, para otro pudo haber sido 1 año y medio o un poco menos. O sea, no hay una línea que determine cómo deben quedarse en el duelo. ¿Por qué? Porque eso es algo muy personal. Lo que sí puedo decirles es que en la medida que vayas aceptando, el duelo se va haciendo más manejable. El dolor va a estar, pero se va a llevar entonces un dolor en más calma, un dolor en más paz, que no es lo mismo un dolor en un drama y un dolor en un sufrimiento. Entonces sean sabios, no nieguen sus emociones, no nieguen las experiencias para que no caigan en estas maneras de duelo como las que les acabo de nombrar, los duelos anticipados, duelos distorsionados, los duelos crónicos, los duelos en retardo, los duelos inhibidos, los duelos desautorizados y todas esas maneras que les hablé, porque me era importante que tengan en cuenta todo esto para que el día que experimenten esta experiencia no caigan en ninguna de esas maneras, sino simplemente acepten. Tengo un dolor, estoy en un duelo, ¿a dónde me encuentro en este momento? Quiero aclarar algo de lo que les hablé, la enseñanza anterior de las etapas del duelo que les toqué hoy, que es el shock, el impacto. El impacto se vive es en el momento que ocurre la experiencia, ¿verdad? Pero este impacto se puede alargar un poco en días o vamos a poner como un espacio-tiempo, 1 mes, que está todavía la persona como asimilando la experiencia. Y tal vez este impacto para algunos 1 mes pueda resultar bastante, pero para otros no, porque es dependiendo de la forma en que se vivió la experiencia. Por lo menos, un ejemplo que te voy a poner es cuando hay muertes drásticas, inesperadas, porque no es lo mismo una muerte por enfermedad, ¿verdad? Porque una muerte por enfermedad lleva a la persona no a prepararlo, porque realmente nunca ustedes se preparan a aceptar la pérdida, pero sí les va vislumbrando que eso va a venir. Por eso les puse que una forma de duelo por enfermedad puede crear un duelo anticipado o el duelo ausente, donde me escondo de la experiencia y no la acepto. Entonces, pero cuando hay muertes drásticas, ¿verdad?, que son inesperadas, porque son personas que están sanas, vitales en su vida, pero ocurre algo de cualquier manera
crea un impacto mucho más fuerte que una muerte por enfermedad. Entonces, estas muertes que no están vislumbrándose generan un impacto que crea un gran shock en esa primera etapa del duelo, y esto puede alargarse 1 mes, 2 meses en su tiempo, donde la persona todavía está procesando mentalmente qué pasó, por qué pasó esto. Porque una de las cosas que se manejan ante la pérdida son las preguntas, ¿verdad? Como lo expliqué la vez anterior, o la culpa. Siempre cuando alguien muere es normal que usted se haga preguntas o se sienta culpable, porque siempre creen que si yo hubiese estado, eso no pasa, o si yo hubiese hecho esto, no pasa. Aquí les voy a decir algo. Cuando a alguien le corresponde partir, haga lo que se haga, esté usted o no esté, o ocurra lo que ocurra, ese hecho simplemente va a pasar. Nada lo va a cambiar, puesto que es lo que el alma ya estableció. Y una vez que esté establecido en el alma, nada va a cambiar la experiencia. Así que libérate de las culpas. Porque, ejemplo, hay alguien enfermo y usted justo salió esa mañana a buscar algo y la persona murió, entonces usted de una vez se culpa, ve, si yo no hubiese salido, seguro que no hubiese, no, oye, hubiese salido, no hubiese salido, eso iba a ocurrir. Entonces, entender lo que enmarca las experiencias de muerte con el duelo, cuando lo comprendes y lo aceptas, va a hacer de la experiencia algo mucho mejor y vas a manejar el duelo con conciencia. ¿Qué se requiere en el duelo? ¿Qué cosas son importantes en el duelo? Conciencia, aceptación. No caigan en las negaciones, no caigan en esa falsa manera de los nuevos espirituales que ahora todo lo entienden y comprenden, entonces dejaron de sentir. Oye, sal de esas ilusiones, porque esas son maneras que retrasan los procesos. Y todo en la vida hay que vivirlo, hay que sentirlo, porque si ustedes todos no fueran seres emocionales, pues nadie sentiría nada, pasarían cientos de experiencias y ustedes estarían ahí como seres inertes a todo lo que pasa en ustedes y alrededor. Pero como todos ustedes son seres de conciencia, seres emocionales que sienten, que vibran, pues hay que aceptar las emociones, hay que aceptar lo que se vive. Y el que usted comprenda y entienda algo no significa que usted no va a sentir dolor, porque el dolor va a estar, solo que lo va a manejar con conciencia y con aceptación, transformando la experiencia. Por eso, mis amados, consideré que esto es muy importante y veo que ya pasó el tiempo y lamentablemente este encuentro pues para mí se hace bastante corto. Quiero darles mi agradecimiento. Aquí dejo mi vehículo. Mañana voy a darles la clase introductoria del taller último que voy a darles, y quiero agradecerles el haberme permitido acompañarles este año en todas estas enseñanzas. Mañana están todos invitados a participar en esa charla introductoria de ese taller, donde les voy a mostrar todos los aspectos positivos de la vida, que aún viviendo cosas complicadas se puede ser más positivo, y les daré muchas
herramientas ahí. Y están todos invitados a hacer esta gran enseñanza. Que la luz y el amor esté siempre en ustedes. Doy una gran bendición a ustedes. La hago extensiva a sus hogares para que reine siempre luz, paz e infinito amor. Chandai, Asiranai, Eyonai, Chayanai. Bueno, infinitas gracias. Están invitados mañana a la enseñanza de la introducción del último taller del año. Y ya les daré para que vean lo que falta, que ya es una clase más. Este es el último taller y el 21. Ahí el maestro, este 21 lo va a hacer con una introducción bien interesante y 3 días de preparación para abordar el 2023 para los que vayan a participar. Ya se les hará llegar la información. Los que estén interesados en el taller pueden meterse en www.maestroK.com. Ahí está todo para el taller y se les da el link por las redes para la clase de mañana, que va a ser a las 6 de la tarde Venezuela, 5 Miami. Bueno, una gran semana, se les quiere, 1000 bendiciones.